Internet. Entonces, justamente ahí, la ventaja es que la propia Corte puede hacer o seguir la implementación de las medidas ordenadas y puede supervisar el cumplimiento de la sentencia. Y lo que pasó en este caso Hellman, que yo mencioné hace unos meses, salió justamente una resolución de supervisión de cumplimiento, porque lo que había pasado fue lo siguiente: salió la sentencia de fondo de la Corte, luego siguieron procesos penales a nivel nacional y el Congreso adoptó una ley para decir esa ley de caducidad anteriormente adoptada no puede tener vigencia. Y a pesar de eso, ante las autoridades judiciales siguió un caso y creo que la autoridad más alta del país, la Corte Suprema de Uruguay, dijo: bueno, hay una nueva ley, pero el principio de favorabilidad y el principio de legalidad no se podía o no era posible continuar con la investigación. O sea, incluso fue el tribunal, o sea, el Poder Judicial, que en ese sentido obstaculizó la investigación. El legislador justamente cumplió con su función, aprobó básicamente el test de convencionalidad, pero el Poder Judicial se opuso de cierta forma. Entonces eso, la supervisión de cumplimiento de la sentencia le dio a la Corte Interamericana la posibilidad de pronunciarse sobre esos hechos ocurridos después de la aprobación o la expedición de la sentencia de fondo. Y ahora ya que llegando casi al presente, hay el caso Contreras contra El Salvador de agosto de 2011, y ya en la Corte dice que como las pruebas aportadas de las pruebas aportadas no se desprende que los obstáculos en la investigación se relacionan con la amnistía que había en El Salvador, la Corte no se pronuncia sobre la admisibilidad o no de la amnistía. Entonces, no se pronuncia, pero sin embargo, más o menos un poco más de un año después, viene un caso que mi colega Aristides ya les había explicado. Llega el caso de Mozote contra El Salvador. Y eso es como el último caso de la Corte donde ha analizado esa temática de las amnistías. Y el caso es muy interesante, yo creo, por varias razones. En primer lugar, porque la Corte analiza el contexto en el cual se aprobó la amnistía. Y dice la Corte, a diferencia de los casos abordados anteriormente por ese tribunal, esos casos que yo intenté explicarles, espero que les haya quedado más o menos claro. Es decir, la Corte dice por primera vez, en el presente caso se trata de una ley de amnistía general que se refiere a hechos cometidos en el contexto de un conflicto armado interno. Dice, una situación un poco diferente que las situaciones anteriores. En segundo lugar, la Corte hace referencia a la provisión de una amnistía para crímenes de guerra. Y ahí cita un artículo del segundo protocolo adicional de los convenios de Ginebra que establece que al final de las hostilidades, las autoridades en poder pueden conceder amnistías, o el texto literal es considerar la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internados o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado. Pero ahí es importante tener en cuenta que la Corte es una interpretación restrictiva, que es coherente también con la interpretación por órganos de derecho internacional humanitario o de tribunales penales internacionales que dicen que eso no puede incluir crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Y ahí también es interesante pues, explicar el motivo, creo, de ese artículo, es decir, en un conflicto armado internacional, los combatientes de las dos partes tienen derecho, digamos, de combatir. O sea, en un conflicto armado internacional no se puede condenar a un combatiente por el mero hecho de haber participado en las hostilidades. La participación como tal en hostilidades no es algo que puede ser ilegal desde la perspectiva del derecho internacional. Solamente la comisión fue una infracción grave de la VIH. Y en un conflicto armado no internacional, la situación es un poco diferente porque el Estado mantiene, digamos, el derecho o la autoridad de poner una sanción por el mero hecho de que un miembro de un grupo guerrillero haya participado en las hostilidades. Por eso, el Estado, según el VIH, puede amnistiar esa conducta de la participación en hostilidades
la pertenencia a un grupo armado ilegal, pero lo que no se puede amnistiar son los crímenes de guerra o los crímenes de lesa humanidad cometidos. Y luego, el tercer punto importante de esa sentencia es el análisis de la ley de amnistía y el acuerdo de paz. Y ahí creo que la Corte hace una cosa interesante, porque el acuerdo de paz de El Salvador excluye la posibilidad de amnistías para graves violaciones a los derechos humanos. Por eso incluso la Comisión para la Verdad empieza con una investigación, y cuando la Comisión empieza como a pisar los pies de ciertas personas, el Congreso expide una ley de amnistía. Entonces dice la Corte, como el acuerdo no prevía esa posibilidad, y sin embargo el legislador después tomó una decisión contraria, y interpretando o analizando esa situación a la luz de lo que la Corte ha dicho en el pasado, no era admisible esa ley de amnistía. Y otra vez la Corte relaciona el derecho a la justicia con el derecho a la verdad. Y dice que en cumplimiento de sus obligaciones de garantizar el derecho a pronunciar la verdad, los estados pueden establecer condiciones de la verdad, las que contribuyen a la construcción y preservación de la memoria histórica, el esclarecimiento de hechos y la determinación de responsabilidades institucionales, sociales y políticas en determinados periodos históricos de una sociedad. No obstante, eso no completa o sustituye la obligación del Estado de establecer la verdad a través de procesos judiciales, por lo cual era una obligación del Estado iniciar e impulsar investigaciones penales para determinar las correspondientes responsabilidades. Y luego la Corte establece una serie de requisitos para cumplir con esa obligación de investigar, buscar y sancionar. Como el tiempo ya está avanzado, no quiero referirme explícitamente a esos requisitos. Es básicamente garantizar que hay una investigación ex oficio dentro de un plazo razonable con la posibilidad de la participación de las víctimas, ofreciendo todos los recursos necesarios para llevar a cabo la investigación. Entonces, hasta este punto tal vez no suena tan interesante el caso, suena que como la Corte estuviera repitiendo, digamos, los mismos criterios como siempre, pero hay un voto concurrente del presidente de la Corte Interamericana, y la particularidad es que este voto concurrente también está firmado por 4 jueces más. Y como yo expliqué al inicio, la Corte tiene 7 jueces. Entonces, 5 jueces básicamente también redactan un voto concurrente en el cual también establecen como varias o hacen varias precisiones sobre la temática, sin que esto signifique que lo que la Corte oficialmente en su fallo ha decidido no tenga vigencia. Pero es un voto concurrente donde yo creo que hay ciertos matices. Y dice el voto concurrente firmado por 5 jueces que cada uno de los casos sobre las leyes de amnistías conocidos por la Corte tenían sus particularidades, matices y énfasis propios. Lo que tenían los casos en común era que no tenían que ver con conflictos armados no internacionales. Y dicen que hay un contexto distinto a todos los anteriores y que ello tiene repercusiones en el análisis y la calificación jurídica. Y quiero como traer solamente una partecita que yo creo que ha también causado como ciertos debates ante el debate público sobre el marco jurídico para la paz, es el elemento de la justicia. Porque dice el voto concurrente que en cuanto al elemento de justicia, el deber jurídico del Estado de investigar y sancionar las más graves violaciones es una obligación de medio y forma parte del deber de garantía estipulado en la Convención. Sin embargo, un conflicto armado y la solución negociada del mismo abre varios interrogantes y plantea enormes exigencias jurídicas y éticas en la búsqueda de la armonización entre justicia penal y paz negociada. Y esa armonización debe hacerse a través de un juicio de ponderación. Eso es una figura que también ya aplicó la Corte Constitucional en el año 2006, cuando decidió sobre la constitucionalidad de la Ley de Justicia y Paz. Y dice la Corte,
dice el voto concurrente que los estados deben ponderar en ese tipo de circunstancias el efecto de la justicia penal, tanto sobre los derechos de las víctimas como sobre la necesidad de terminar el conflicto. Sin embargo, ese elemento de la justicia sí tiene tres elementos importantes. Primero, la actividad debe estar orientada a investigar y a esclarecer los hechos. En segundo lugar, es necesario la identificación de las responsabilidades individuales. Y en tercer lugar, la aplicación de sanciones proporcionales a la gravedad de las violaciones. Y desde el voto concurrente, aun cuando la aspiración de la justicia penal debe ser efectivizar satisfactoriamente esos tres ámbitos, si se dificulta la concesión de la sanción penal, los otros componentes no deberían verse afectados o diferidos. Sin embargo, el derecho de las víctimas y de las sociedades de acceder a la verdad de lo ocurrido adquiere un peso especial que debe considerarse en un adecuado ejercicio de ponderación. En ese contexto se pueden diseñar pautas específicas para el tratamiento de los responsables de las más graves violaciones, abriendo el camino, por ejemplo, de priorizar los casos más graves como ruta de manejo de una problemática, la que podrían ser en teoría muchos miles de procesados y atender los casos de menor gravedad a través de otros mecanismos. Entonces hay como varias partes más del voto concurrente donde varios jueces intentan introducir ciertos matices. Lo quiero mencionar no para decir no, la Corte ahora se está olvidando de toda su jurisprudencia anterior, todo lo contrario. Yo creo, citando esos términos, justamente muestra que no puede haber respuestas fáciles imponiendo amnistías, liberando a los responsables de la necesidad de asumir sus responsabilidades, pero las sentencias anteriores al caso de Mozote, ahí llegó a la misma conclusión como Carlos Pelayo, esas sentencias han respondido, pues, fueron la respuesta a situaciones de autoamnistías o amnistías donde los estados no quisieron investigar nada, o sea, amnistías generales y abstractas. Y puede haber contextos donde la complejidad del caso también requiere respuestas más sofisticadas, sin que eso implique que se borre completamente el componente del derecho de la justicia. Entonces, el caso creo, mi objetivo era mostrarles a través de ese recuento histórico cuál es la jurisprudencia de la Corte Interamericana en esos 6-7 casos sobre amnistías, explicarles un poco cómo con el tiempo los casos han sido más complejos y también creo las respuestas de la Corte han sido más complejas, han tomado en cuenta más y más argumentos, y que yo creo que ante el debate actual sobre el acuerdo para la paz, digamos, no es fácil decir, la Corte va a decir una cosa, la Corte va a decir otra cosa. Lo que sí se puede decir es que la Corte creo va a hacer un seguimiento como muy detenido y no puede haber respuestas como políticas sencillas respondiendo simplemente a como necesidades políticas del momento, sino sí debe haber como propuestas que a largo plazo como cumplen con los derechos a la verdad, justicia y reparación, pero que al mismo tiempo también faciliten el proceso de paz y en últimas llegan como a la posibilidad de la reconciliación del país, pero sin que haya como respuestas o propuestas como simplistas y fáciles, sino que sea en el marco de un debate serio, tomando en cuenta los diferentes intereses. Yo quiero terminar acá porque ya el tiempo es avanzado. Espero que la presentación más o menos ha servido para que ustedes tengan una idea de la dinámica actual en la jurisprudencia del sistema interamericano sobre el tema de las amnistías, y espero que esa presentación sirva para el debate después. Entonces, les agradezco mucho la atención, sobre todo por el tiempo avanzado, y que obviamente
derecho vigente. El ensayo será de máximo 5 hojas y será entregado en la sala de profesores de derecho. El ensayo debe ser sustentado días después.